Buenas tardes. La comunidad de creyentes que nos reunimos todos los domingos en esta iglesia para celebrar la Eucaristía somos diversos y sabemos que esta riqueza, sin embargo, podemos creer que quienes no piensan como nosotros o que no siguen las doctrinas que defendemos son malas personas. La Eucaristía es una mesa preparada en la que toda persona que cree en Jesucristo tiene un lugar. Con este espíritu comencemos ahora la celebración. Por favor, nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, ante mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así salvar mi pobre corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Ofrecemos esta Santa Misa por la salud de Filiberto Gámez Garza, Laura Ortiz Ramírez, Javier Ovale, María Vélez, Margarita Ramírez Acevedo, familia Gámez Gómez, para que el Señor les conceda la salud que necesiten, tanto material como espiritual. Por nuestros hermanos difuntos, María del Rosario Gámez Garza, María Francisca Charles Salazar, Antonio Gómez Rodríguez, Erika Reyes, Saúl Méndez Rodríguez, Ramiro Guerrero Chapa, para que el Señor les tenga en su santo reino. Que descansen en paz. En un momento de silencio pidámosle perdón a Dios por nuestras faltas. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Escuchemos cuál es la voluntad de Dios hacia los pobres, los débiles, los oprimidos. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoque al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. San Pablo anima a seguir anunciando el Evangelio. Es una labor que también tenemos que continuar nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero.
Palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús nos habla de cuál es el mandamiento más importante de la ley. De pie, por favor. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. En la primera lectura se nos va diciendo la manera en que hemos de resguardar a cada uno de los hermanos, especialmente a los más necesitados, como son los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Estos tres grupos sociales son los más vulnerables de la sociedad y son especialmente encargados a la Iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Quizá a veces no se hace tanto mención en esto, pero la Iglesia es consciente de que debe estar velando, viendo cómo ayudar y apoyar a estos tres grupos de los hijos de Dios. Son especialmente necesitados porque los huérfanos muchas veces no tienen papeles, algo que los avale, no tienen quien los cuide. Las viudas en el tiempo de Jesús eran asediadas, y hasta los mismos familiares se apropiaban de lo que les correspondía, lo que les quedaba de sus tierras, lo poco que tenían. Sabemos que el extranjero igualmente no tiene voz ni voto al estar en un país extraño. Sus papeles también pues no tienen validez. Muchas veces no pueden conseguir trabajo. Y todo esto prácticamente quedaba en los 10 mandamientos, pues visto, o ante todo especialmente para los más necesitados. Ahí se va favoreciendo la dignidad de cada ser humano. Pero muchas veces el pueblo de Israel
se fue olvidando del mandamiento del Señor. Por eso, en una y otra escritura, en algunos otros pasajes, nuestro Señor Jesucristo va recordando sobre el amor al prójimo, el amor a Dios. Y hoy, cuando se acercan para ponerlo a prueba, pues le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Los legistas, los escribas, los fariseos, ya habían sacado más preceptos de ese decálogo, de los 10 mandamientos, y habían hecho cargas muy pesadas para la humanidad, para los hijos de Dios, de manera que le daban más importancia a lo que era el sábado, que para ellos era algo sagrado, como el día del Señor, y no podían caminar ni 100 pasos, no podían cocinar, prácticamente no podían hacer nada, no podían trabajar. Entonces, aparte de estas cargas religiosas, el pueblo también tenía que soportar las injusticias por parte de la autoridad civil. Los mismos niños y mujeres, las viudas sobre todo, los huérfanos, eran secuestrados y utilizados para cargas forzadas, y se les abusaba en sus derechos de una y otra manera. Entonces, al momento en que Jesús dice el primer mandamiento y el más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas, va a mencionar también al prójimo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, para ante todo que nosotros nos demos cuenta, si queremos amar a Dios, pues necesitamos estar también amando a nuestros hermanos. Y San Juan mismo nos lo menciona, si decimos que amamos a Dios pero despreciamos a los demás, si no estamos amando al prójimo, entonces estamos mintiendo. También en algún momento se menciona un pasaje en donde se dice, si llevas la ofrenda ante el altar, pues primero ve y reconcíliate con tu hermano, si le has hecho daño, si le has faltado, si le has ofendido, porque entonces esa ofrenda no serviría. Si hacemos oración, si estamos en la presencia de Dios, pero no estamos amando a los demás, entonces nuestra oración va quedando de manera superficial. Ojalá y que nosotros nos preocupemos día con día de vivir el amor para con los hermanos, que si estamos en la iglesia y nos vamos a postrar ante Dios, que cuando nos levantemos, pues que no haya odios, rencores ni resentimientos entre nosotros, porque a veces se dice hasta en las mejores familias, ¿verdad? Hay pleitos, hay problemas, hay discordias, y aquí también no estamos exentos. A veces alguien propone un proyecto, pero como algún otro no lo fue planeando, no es iniciativa propia o suya, entonces se ve la manera de opacarlo, o simplemente porque la otra persona no me cae bien, porque no sabe lo mismo que yo, porque no habla de la misma manera que yo, porque no viste como yo y tantas otras cosas, pues ya le estoy marginando, le estoy despreciando, le estoy haciendo menos, y todo eso deja mucho que desear. A veces nos dejamos de hablar entre nosotros, o hablamos, pero hablamos mal del hermano, lo denigramos, le discriminamos y tantas otras cosas que desdice mucho del dar testimonio de Dios, de un Dios de amor y misericordia. Por eso también el Señor nos va a decir, vayan y aprendan
misericordia quiero y no sacrificios, que al fin de cuentas se dice los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaron el pecado del hombre, que solamente se usaban para poder seguir pecando como quien dice, pero no se lograba una conversión, un cambio de mentalidad, de actitud en el hombre. Ahora nosotros necesitamos, sí, para convertirnos, hacer oración, pero también se debe de manifestar en nuestro comportamiento, en nuestra actitud para con los demás, para con nuestros hermanos y especialmente en los más necesitados. Que así sea. Vamos a ponernos en pie para hacer nuestra profesión de fe. Decimos todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Padre Celestial nuestras peticiones por nosotros y por toda la humanidad. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que seamos siempre un ejemplo de desprendimiento, de espíritu de servicio, de pobreza y del amor de Dios, oremos. Por los gobernantes de las naciones, para que trabajen en construir un mundo en el que reine la justicia, la equidad y la fraternidad, como Dios quiere, oremos. Por los pobres y enfermos, para que encuentren siempre en los cristianos apoyo y ayuda, oremos. Por los médicos, para que en el ejercicio de su profesión sean presencia eficaz del amor misericordioso del Padre, oremos. Por nosotros, para que con nuestra manera de vivir seamos luz para nuestros hermanos, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, refugio en las adversidades, escucha nuestras oraciones y haz que llenos de tu Espíritu nos volvamos sinceramente a ti y cumplamos plenamente el mandamiento de amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Por los pueblos que sufren
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y cielo. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, Él es Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre, amoroso, compasivo y misericordioso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor.
La radio parroquial Santo Cura de Ars se transmite en FM por la frecuencia 87.7. También pueden sintonizarnos por Facebook y YouTube. La programación es la siguiente, de lunes a viernes. Rezo de la hora sexta a las 12:30 p.m., programa de radio a las 4 p.m. Rezo del Santo Rosario a las 6 p.m. Los sábados, catequesis infantil a las 11 a.m. Los domingos, Santa Misa a las 12 del mediodía y a las 7:30 p.m. Como apoyo a la economía parroquial, el Consejo de Asuntos Económicos estará ofreciendo hojarascas y empanadas a salir del templo. Próximo domingo, Día de la Caridad. Agradecemos su ayuda en despensa para los más necesitados de nuestra comunidad. Dios nuestro Padre les recompense. Las intenciones para el 2 de noviembre se colocarán en una canasta a la entrada del templo. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les sostenga y les acompañe siempre. Amén. Que pasen buena tarde, buen fin de semana, lo que quede de él, que el Señor les bendiga y que sean muy felices.